Hola a todos, bienvenidos a nuestra experiencia virtual de Casa del Padre. Estoy muy feliz de que puedas estar hoy aquí y estoy segura de que Dios tiene una palabra que va a impactar tu vida. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que puedas compartir nuestro servicio con aquellos que tú desees, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos. Para ello, si estás viéndonos a través de Facebook, que le puedas dar al botón que tienes a tu derecha, o si estás viéndonos desde YouTube, puedas copiar el link y compartirlo a través de cualquier plataforma como Instagram o WhatsApp. Por otra parte, si nos estás viendo desde Madrid, te invito a que puedas venir presencialmente. Estamos ubicados en calle de Laya, número 5, y estaremos muy felices de recibirte en cualquiera de nuestros dos servicios. Tenemos uno a las 10 de la mañana y otros, para los más jóvenes que nos gusta dormir un poquito más, a las 12 del mediodía. Hoy tenemos un servicio espectacular. En primer lugar, vamos a poder adorar y alabar con nuestra banda de Casa del Padre, nuestra super banda, y después de eso vamos a poder recibir una palabra que va a impactar nuestro corazón, va a llevarnos a más en todos los sentidos y vamos a poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y para terminar, pero no menos importante, tenemos un espacio dedicado para los más pequeños de la casa para que ellos también puedan recibir la palabra de Dios para su vida. Así que llama a los niños cuando esto termine para que puedan también recibir lo que Dios tiene para ellos. Y sin nada más que decir, damos paso a la banda de Casa del Padre.
¿Qué les parece si damos un aplauso y bienvenida a aquellos que nos escuchan en el servicio virtual desde otras ciudades? Queremos invitarles, si pasan por Madrid, esta es su casa, Casa del Padre, y también a aquellos que nos escuchan, y espero que ustedes también estén siempre sintonizando Río FM, la 107.2 del dial de Madrid. Es un regalo que Dios nos ha dado a esta casa, ¿verdad? Y que podemos transmitir también las buenas noticias. La semana pasada el pastor nos compartió sobre el servicio a Dios, un mensaje impresionante, ¿verdad que sí? Desafiante, uno de mis temas favoritos, escuchar siempre del servicio a Dios. Lo he vivido desde pequeña, lo he visto con el ejemplo y es algo que me apasiona y que intento transmitir también a mis hijos y a las siguientes generaciones. ¿Cuántos pudieron estar el día jueves en el discipulado especial que tuvimos invitado? ¡Ay, bastantes! ¡Qué lindo! Si se fijan, el pastor también habló sobre el servicio. No le habíamos dicho nada, pero también nos inspiró con unos testimonios impresionantes, ¿verdad? Ahí nos hemos reído, pero nos ha dado con la palabra, enseñándonos y siendo muy, muy desafiados. Y ya que estamos hablando del servicio, quiero hablarte hoy de algo que le sorprendía mucho a la gente cuando veía a Jesús sirviendo. Y creo que si nosotros seguimos el modelo de Jesús o a Jesús como nuestro modelo, es importante ver cómo Jesús lo hacía, porque había una diferencia de cómo lo hacía Jesús a cómo lo hacían el resto. Y no se trata solo de servir a Dios, se trata de que si lo hacemos, lo hagamos como a Él le gusta, ¿verdad? Como Él nos enseña. Quiero pedirte que me acompañes en la palabra a Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Marcos 2, versículo 1 al 12. Es una historia muy conocida para la mayoría, quizás no para todos, pero vamos a leerla porque creo que nos enseña algo muy interesante. Lo voy a leer en la versión La Palabra. Pueden seguir la lectura desde sus móviles, sus Biblias o en pantalla. Y dice así: algunos días después Jesús regresó a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera ante la puerta. Digan conmigo, tanta gente. Dice, y Jesús les anunciaba su mensaje. Le trajeron entonces entre 4 un paralítico. Como a causa de la multitud no podían llegar hasta Jesús, levantaron un trozo del techo por encima de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla con el paralítico. Jesús, viendo la fe de quienes lo llevaban, dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban allí sentados unos maestros de la ley que pensaban para sí mismos: ¿cómo habla este así? Está blasfemando. Solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús, que al instante se dio cuenta de lo que estaban pensando en su interior, les preguntó: ¿por qué están pensando eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, recoge tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en este mundo. Digan conmigo, tiene autoridad. Se volvió al paralítico y le dijo: a ti te hablo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, recogió al punto su camilla y se fue en presencia de todos. Todos los presentes quedaron asombrados y alabaron a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa semejante. Nunca habíamos visto cosas semejantes. Dile al que está a tu lado: nunca habíamos visto cosas semejantes. Vamos, date la vuelta, gírate y dile a alguien de atrás: nunca habíamos visto cosas semejantes. A otro lado, vamos, ponle la cara de asombro. Dile: nunca habíamos visto cosas semejantes. Hace un ratito te hablaba
de que no se trata solo de servir a Dios, sino de cómo lo hacemos. Fíjate que cuando Jesús lo hacía, la gente decía, wow, nunca se había visto algo así. O sea, había algo en Jesús que llamaba la atención y diferenciaba a todos los demás. Y esto se trataba de la autoridad que tenía Jesús. Vamos a ver 4 acontecimientos que desencadenaron, esta confesión. Nunca habíamos visto cosa semejante. Lo primero, en esa casa no cabía la multitud. Yo imagino que quien hizo la casa en su momento, ¿verdad? Hay una casa para nosotros, para tener visita, para tener un grupo de amistad, a lo mejor. Pero llegó el momento donde cuando Jesús está en la casa, las multitudes empiezan a juntarse y no caben. ¿Por qué? Porque ya habían oído que Jesús regresó a la casa, regresó a Cafarnaúm, Yo quiero decirte, cuando tú te atrevas realmente a que Jesús no solo sea un invitado en tu casa, sino cuando tú te atrevas a abrir tu hogar, cuando tú te atrevas a abrir tu grupo para que Jesús permanezca, para que Él viva en tu casa, las multitudes no van a dejar de venir. Los vecinos se van a enterar que Jesús está en la casa, que algo está pasando en ese grupo de amistad, que algo pasa en tu familia. La gente se va a enterar y va a querer ir allí, va a querer estar allí. Yo me acuerdo hace muchos años, en Argentina vivimos una temporada especial donde se hacían muchas campañas y empezó un fluir de avivamiento. Yo era pequeña y no sé cuántos han oído hablar del evangelista Carlos Anacondia, pero él estaba en mi ciudad y las campañas que hacían eran de a lo mejor 2 meses. Todas las noches, pero absolutamente todas, aunque llueva, se hacían campañas y empezaron a haber liberación y conversiones de tanta gente que la gente se convertía, pero necesita guía de Dios, ¿verdad? Yo me acuerdo que cada día en mi casa, en esa temporada, venían a golpear la puerta alguien. Y cuando mi mamá o mi papá abrían, sí, ¿qué desea? Alguien que no conoces decía, es que yo me he enterado que ustedes siguen a Jesús. Yo me he enterado que aquí en esta casa ustedes hablan de Jesús. Y le decían, sí, es que yo necesito, yo solo escuché una vez. O decían, yo vi que mi esposa, que mi hija, que mi sobrina fue libre cuando le dijeron en el nombre de Jesús, yo quiero saber quién es ese Jesús. Yo no sé cuántos de aquí creen, pero yo creo que se nos viene la mejor temporada, donde si Jesús está con nosotros, la gente nos va a buscar para saber de Jesús. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Segunda cosa que acontece en esta casa, los amigos que por la fe rompen el techo de la casa para bajar al paralítico. Yo me imagino cuando hicieron la casa pensaban que estaba toda bonita, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Cuando hay una necesidad, aún los techos es necesario romper. Y yo creo que cuando Dios empieza a obrar, ¿verdad? Nuestros límites se van a empezar a romper. Creo que cuando nosotros permitamos que Dios obre, la primera casa es nuestra vida, la segunda casa es la de nuestra familia, ¿verdad? Pero cuando nosotros permitimos, la tercera puedo decir la de nuestro servicio, quizás el grupo de amistad, la iglesia, pero cuando permitimos que Jesús obre en nuestra vida y permanezca y esté presente diariamente, la gente no solo va a preguntar, sino que Dios nos va a llevar a romper los límites de nuestra casa, de nuestro entendimiento, de nuestro vocabulario, los límites de tu sueño. Ya no vas a pensar solamente en ti, vas a tener que pensar en la obra de Dios, en los sueños de Dios, en lo que Él quiere hacer contigo y a través de ti para poder llegar a otros. Esa familia parece que no puso pegas, simplemente abrieron el techo, los amigos bajaron a Jesús. Yo imagino que ni permiso le pidieron a los dueños, ¿verdad? Porque había una necesidad, porque estaba Jesús. Yo imagino, la Biblia no lo dice, pero que la familia al que le rompieron el techo quizás dijo, wow,
tan contentos y tan gozosos de que Jesús estuviera en la casa que ni les importó el techo, tan contentos de que sucediera un milagro en su propia casa y que todo el pueblo lo vea. ¿Qué te vas a poner a discutir por un techo? Mejor rompamos los límites por lo que Dios quiere hacer. Tercer punto, por lo cual la gente dice, nunca se había visto tal cosa o cosa semejante en este lugar. Y es que Jesús perdona los pecados del hombre. Eso no lo habían visto. Jesús perdona los pecados y además trae sanidad a ese hombre. ¿Y qué pasó? Que ahí algunos empezaron a pensar, y no solo pensar mal, casi que hablar mal de Jesús. Y este que se cree blasfemo, ¿quién es él para perdonar pecados? Fíjese algo interesante. Se había roto los techos externos para que el hombre reciba sanidad, pero había gente ahí que no había roto los techos internos. Y cuando tú no rompes tus techos internos, cuando tú no te abres a la nueva mentalidad y a lo nuevo que Dios quiere, solo vas a terminar criticando y vas a perder el disfrutar el milagro junto con los demás. Vas a perder el momento de honrar, de aprender. Dios puede hacer milagros alrededor tuyo. Dios puede bendecir a alguien, puede hablar una palabra. Y si tú no abres tu mentalidad y rompes tus límites y no permites que Dios lo haga, lo único que vas a conseguir es criticar y perder ser parte de un milagro, ser parte de lo que Dios está haciendo en un lugar. Así que toque su cabecita y diga conmigo, yo voy a romper mis techos hoy. Y cuarto, con autoridad Jesús le dice al paralítico, levántate y anda. Y todos quedan asombrados diciendo, wow, nunca habíamos visto cosa semejante. Nunca habíamos visto. Ahora, hemos leído al principio en este texto un detalle, y es que cuando se enteraron que Jesús estaba otra vez en Capernaum, fueron todos a la casa. Pero si se enteraron que Jesús estaba otra vez, es que había estado antes. ¿Y qué había pasado antes para que ahora todos quisieran estar en su casa? En esa casa, perdón. Quiero que me acompañen a Marcos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Estábamos en Marcos 2, ahora vamos a leer un capítulo anterior, Marcos capítulo 1. Yo no sé quién ha estado pidiendo en este último mes a Dios una casa más grande para su grupo de amistad. No lo estoy hablando en general, lo estoy hablando porque hay alguien aquí que ha estado orando, pidiéndole a Dios un piso o una casa más grande porque quiere tener un buen grupo. ¿Sabes qué? Yo siento al Espíritu Santo hablarme y decirme, tranquila o tranquilo, no solamente la casa está, por cuanto has pedido para honrarle a Dios y para consagrar esa casa, la gente que va a llenar ese grupo ya está también. Dios va a añadir. Hay alguien aquí que le estaba pidiendo a Dios un salón más grande. Ahí hay varias manos. Bueno, yo le dije para alguien, pero son varios. La casa ya está y la gente ya está. Sigue creyendo en Dios y ábrete a los cambios porque no sabes por dónde va a venir, pero sé que la bendición viene. Vamos allá, Marcos capítulo 1, versículo 21 al 27. Dice así. Se dirigieron a Cafarnaún y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Mire este detalle, no entró a una casa. Antes estábamos en la casa, ahora entró en la sinagoga. Es como si fuera en el templo. Todos quedaban impresionados por sus enseñanzas. Y escuche esto, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Diga conmigo, quien tiene autoridad. Ahí estaba el asombro. Estaba allí en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro que gritaba, Jesús de Nazaret, déjanos en paz. Has venido a destruirnos. Te conozco bien, tú eres el Santo de Dios. Jesús lo increpó diciéndole, cállate y sal de él. El espíritu impuro, sacudiéndolo violentamente y dando un gran alarido,
salió de él. Hago un inciso aquí, no tiene tanto que ver con el mensaje, pero se me vino a la mente. ¿Usted se fijó que cuando el demonio hablaba decía, déjanos en paz, en plural? Pero cuando Jesús le habla en singular, sal de él y sal fuera. ¿Sabe por qué? Porque Satanás siempre es un mentiroso, es el padre de mentira. Así que mi consejo, nunca te pongas a charlar con los demonios, simplemente mándale y dale la orden, ¿verdad? Y que salga afuera, y así se acabó el tema. Sigo leyendo, vuelvo a la lectura. El espíritu impuro, sacudiéndolo violentamente y dando un gran alarido, salió de él. Todos quedaron asombrados hasta el punto de preguntarse unos a otros, ¿qué está pasando aquí? Es una nueva enseñanza llena de autoridad. Además, este hombre da órdenes a los espíritus impuros y lo obedecen. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Es una enseñanza llena de autoridad. La diferencia entre Jesús y los demás era que Jesús vino a enseñar con autoridad, que Jesús hacía con autoridad, que Jesús servía con autoridad, que Jesús hablaba con autoridad. Mira al que está a tu lado, sonríele y dile, si quieres marcar la diferencia, necesitas vivir con autoridad. Mire, volviendo a Marcos capítulo 2, que la gente al oír que nuevamente estaba Jesús en Capernaum, fueron a la casa o en Capernaum. Aquí vemos por qué. Y es porque ya habían visto a Jesús en la sinagoga o en el templo. Y Jesús tenía autoridad tanto en la sinagoga como en la casa, tanto en el templo como en la casa, en ambos lugares. Por eso le llevaban a los enfermos, por eso estaba una gran multitud. Y esto ya nos deja una enseñanza muy buena. No se trata solo de venir, ¿verdad? Y tener autoridad y empezar a mandar aquí dentro, sea en el templo o en el grupo de amistad, ¿verdad? En tu servicio, que seas muy bien portado, que tengas una buena sonrisa, que tengas un traje excelente y que todo parezca ir bien. Se trata también de tener autoridad en nuestras casas, que también ahí pueda haber esa excelencia, ese orden, esa sonrisa también. Muchas veces he conocido como hija de pastor a tantos hijos de pastores que hoy no quieren servir a Dios porque han visto una cosa en el templo y otra cosa en la casa. No solamente con hijos de pastores. He visto que algunos han visto a líderes una cosa en el templo, pero cuando les ha tocado convivir en la casa, otra cosa diferente. Se trata de que Jesús tenía autoridad en el templo y en la casa también. Y si tú quieres vivir una vida de autoridad, tú no puedes decir la autoridad en mi casa y en el trabajo, en el templo no. No. O la autoridad en el templo y en mi casa, en mi trabajo, en mi día a día, en mi tiempo de ocio vivo otra cosa. La autoridad no es un traje que ahora una chaqueta me la pongo para ir al templo y me la dejo después, no. La autoridad es para nuestra vida completa, en nuestro día a día. Y eso era lo que diferenciaba a Jesús. Jesús decía, enseñaba con autoridad. Y ellos mismos dicen, no como los maestros de la ley. ¿Sabes qué? Los maestros de la ley nunca hicieron nada por el hombre paralítico o por el hombre oprimido, incluso que estaba ahí. Nunca. En la sinagoga no hicieron nada por el oprimido. Y en la casa tampoco hicieron nada por el paralítico, sino pensar mal de Jesús. No se trata solamente de saber, porque un maestro sabe. No se trata solo de enseñar. Tú puedes enseñar a otros lo que sabes, pero eso no significa que tengas autoridad. ¿Me estoy dando a entender? No se trata solo de lo que sabes. Se trata más bien de lo que vives en este tiempo. Miren, es mucho más fácil servir al Señor desde la religiosidad que desde la autoridad. Es mucho más fácil. Porque de la religiosidad solamente tienes que decir lo que sabes y lo que se supone que tengas que decir. Tú te puedes parar un sábado en tu grupo de amistad y abrir el bosquejo y como ya lo tienes, poder enseñarlo.
Una cosa es enseñarlo desde la religiosidad y otra cosa es desde la autoridad. No solamente lo que enseñas, sino también lo que vives, el aportar tu vida, el aportar tu testimonio. ¿No te ha pasado que alguna vez alguien te ha dicho algo y tú lo oyes pero ni caso le haces y después viene otra persona y te dice lo mismo, pero al otro le haces caso? ¿Por qué si fueron las mismas palabras? Porque posiblemente uno solo te enseñó lo que sabía y el otro con autoridad lo que vivía. O al contrario, quizás tú le vives diciendo algo a tus discípulos, a tu familia, a tu gente. No sé por qué, yo se los vivo diciendo y nunca me hacen caso. Ahora viene fulanito y le dice lo mismo que yo le he dicho tantas veces y ahora reaccionan. ¿Qué pasó con fulanito? ¿No será que a lo mejor está viviendo con autoridad? ¿Por qué será que pasa? ¿Por qué será que pasa? Amados, la autoridad no simplemente es una palabra o algo que te lo dan, es una vida detrás. Es como lo que yo decía ayer. Alguien dio el testimonio en 1 minuto, pero yo me quedé imaginándome toda una vida sufriendo detrás y cómo en un momento Dios le cambió la historia. Y hoy le puedes contar a alguien en 1 o 2 minutos su historia, pero hay que vivirla, ¿verdad? El jueves el pastor Joe, yo me quedaba alucinada y compartía con el equipo ministerial y se lo decía al pastor, es que él cuenta en 3 minutos y hasta nos hace reír, pero lo que ha contado, yo decía, es una vida de sufrimiento, es una vida de confrontación, de decisiones muy fuertes, ¿verdad? Y eso es lo que hacía Jesús. Había una vida de respaldo que quizás los otros maestros no lo tenían. Mira, es normal y va a suceder, es normal que a nuestros templos o a nuestros grupos de amistad vayan a llegar personas oprimidas, afligidas, llenas de necesidad. ¿Sí o no? Es normal y necesitamos que lleguen porque necesitan encontrarse con Jesús. Lo que no es normal es que salgan de nuestras casas o de nuestros templos oprimidos, afligidos y con la misma necesidad. Porque entonces, ¿qué pasó? Solo vinieron a visitarnos, pero no se encontraron con Jesús. Y tú puedes decir, sí, Jesús está en mi grupo, yo lo invito. Le mando el WhatsApp, la invitación toda la semana. Pero eso no es. Sí, Jesús está en mi casa. Yo oro en las mañanas. Yo oro cuando voy al trabajo o yo oro por los alimentos, como me dicen algunos, ¿verdad? Nada más. No, eso no es que esté Jesús. Se trata de que Jesús esté en tu vida. Se trata de muchas veces no, todos los días, negarte a ti misma, a ti mismo, para que Jesús esté en tu vida. Para que Jesús dirija tu vida. Para que Jesús hable por ti. Para que sea Jesús el que toque a otros, el que haga a otros. Esta semana estoy leyendo algunos profetas de la Biblia, el libro de Ezequiel, y coincidía con otros que lo estaban leyendo y me decían, yo no me entero de nada, lo único que sé es que Dios no solo le mandaba a dar un mensaje, sino a vivir el mensaje, ¿verdad? Para poder darlo. ¡Wow! Y por eso iban, y cuando daban un mensaje tenían autoridad, porque no solamente lo hablaban, lo estaban viviendo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Sabes? Hace muchos años yo me acuerdo, cuando yo me puse de novia con el que hoy es mi esposo, mis papás se pusieron, a mi entender o a mi gusto, rígidos con las normas. A las 11 yo tenía que estar en casa sí o sí. Y yo le decía, pero vamos a ver, cuando no estaba de novia podía venir a la 1 y ahora a las 11. Y yo no lo entendía y yo discutía con mi papá siempre. Es más, una vez me acuerdo, fui a una reunión, se estropeó el metro, de estos que hay desvío, te hacen bajar un autobús hasta que lleven, y llegué a mi casa súper tarde. Bueno, súper tarde, 11:40 a lo mejor, súper tarde para las 11 que tenía que estar de mi papá. Y mi papá esperándome en la mesa y tuvo una charla conmigo. Y yo le discutía, le decía, no entiendo, ¿por qué?
¿por qué si sabes que le digo sirvo al Señor, que además te aviso si llego tarde, no estoy con nadie raro, estoy con la gente de la iglesia, estoy con mi novio que es pastor? Y él me dijo, por eso mismo, porque tu novio es pastor, te pongo normas más rígidas que antes. Y yo le dije, no entiendo. Me dijo, claro, porque si el enemigo los quiere atacar, les va a atacar a ustedes y hay detrás una congregación que va a afectar. Pero más allá de esto, un día venía en el coche y le venía diciendo al que era mi novio, es que no aguanto, es que yo no sé por qué, y me venía quejando, me venía y no me entra. Antes le decía, tenía un novio que nada que ver y no me ponían tantas pegas, ¿y por qué ahora? Y yo así no entendía. Y nunca se me olvida que en el coche me dijo nuestro pastor, entonces era mi novio, me dijo, Angie, no lo mires por ese lado, deja de renegar con tus papás. Me dijo, míralo por el lado de que si tú obedeces a tus papás hoy en lo que no te gusta, un día vas a tener autoridad para decirle a tus hijos que te obedezcan en lo que no les gusta. Y me dijo, cuando tú tienes una vida que te respalda con el ejemplo, ellos no van a tener problemas en obedecer. Y eso es lo que te quiero decir. No se trata solo de lo que tú digas, se trata de lo que tú vives. Para mí fue fácil, no, pero ese día aprendí a estar a las 11 menos 5 y lo hacía ya con gusto, aunque hay veces que me quedaba sin la fiesta, me quedaba sin el mejor momento, me tenía que salir de la cena, me tenía que despedir de todos la primera, pero entendí que el morir a mis deseos, y entendí que eso me iba a dar una autoridad para el día que yo pueda estar delante de otros y simplemente decirle, a tal hora te quiero en casa, o a tal hora me traes esto. Eso era. La autoridad no se demuestra con lo que tú sabes, se demuestra con lo que tú vives, con lo que tú vives. Rápidamente, ya se me acaba el tiempo. Lucas 4. Quiero que me acompañen a Lucas 4, versículos 5 y 8. Mira este pasaje, qué interesante. Dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo a Jesús. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad. ¿Cómo que el diablo le iba a dar autoridad? Te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada. Y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Mira esto, hasta este momento Jesús tenía toda la autoridad en el cielo, pero en la tierra, por causa del pecado, la tenía Satanás. Y Satanás le ofrece, en medio de su proceso en el desierto, tener toda autoridad. Y cuando tú anheles tener la autoridad de Dios, van a venir las tentaciones. No, ahora como ya obedezco. No, cuando tú te decides, ¿no te ha pasado que cuando te decides a buscar más a Dios, a obedecer, a leer, verdad? Parece que todo se te viene en contra. Claro, más difícil porque al enemigo no le interesa. Y así estaba tentando a Jesús, ofreciéndole mayor autoridad. Pero aún así observamos que la autoridad de la tierra nunca va a ser mayor que la autoridad del cielo. Nunca. Por eso Jesús nos enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué más? Uy, estamos flojos en Mateo 6, ¿eh? Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en la tierra así como es en el cielo. No es que en el cielo se haga lo que se hace en la tierra, porque ¿sabes qué? La máxima autoridad viene de Dios. Y con esto quiero decirte que no importa que los médicos te han dicho que no hay solución,
No importa si te han dicho que no hay trabajo, no importa si te han dicho una mala noticia, no importa si te han rechazado los papeles, no importa si te han rechazado la oferta de trabajo, no importa si te han cerrado las puertas, no importa si te dicen que las leyes van a cambiar. La mayor autoridad y la última palabra siempre la tiene Dios. Más allá de lo que te diga el hombre, lo tiene Dios. A mí los hombres me decían que no podía tener hijos, pero Dios me dijo que iba a tener 3 y ya los tengo. Así es, cuando yo viví con migraña, los médicos me decían: no hay solución, solo podemos darte una pastilla que te concentre el dolor de una semana en un día, pero te vas a quedar estéril. Pero ¿sabes qué? Dios dijo: donde los médicos no dan solución, yo te sano, yo sí te la doy. Y así es Dios. Cuando nadie cree en ti, basta que el cielo crea en ti para que tú te levantes y para que se manifieste la autoridad de Dios por encima de los hombres, por encima de lo que te diga el hombre. Siempre Dios tiene la última palabra, amado, amada. No te conformes con lo que te hayan dicho, no te conformes con lo que veas. Créele a Dios por más. Créele por aquello que te dijo. Aunque no veas el cumplimiento de la promesa, tú te tienes que parar y decir: tú lo dijiste, tú lo prometiste y yo lo creo y lo voy a ver y lo voy a ver. Claro que sí, vamos a creerlo, vamos a creerlo. Yo estoy creyendo por la multiplicación en 3 de los grupos. Yo estoy creyendo por los servicios llenos. Yo estoy creyendo por las maravillas de Dios. Estamos creyendo por un terreno para la iglesia o más. Estamos creyendo por cada una de las cosas que Dios ha dicho. Yo estoy creyendo por el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, porque Dios lo prometió y sé que la mayor autoridad la tiene Él. Pero ¿sabes qué? Esto era cuando Jesús estaba en vida. Cuando Jesús va a la cruz y se somete a la voluntad de Dios y no a la suya, y muere por ti y por mí, se levanta de esa cruz y el mensaje es diferente. Ahí es donde en Mateo 28, puedo leerte rápidamente, Jesús se acercó a los discípulos y le dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y dígalo con más fe, y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y es que cuando Jesús pasa su proceso, Jesús se levanta en una autoridad mayor. Amado, amada, la autoridad no se te va a dar pidiéndola. La autoridad se te va a dar cuando tú apruebes los procesos. Si tú te sales antes del proceso, solo vas a caer en derrota y en desobediencia y no vas a tener ninguna autoridad. Pero si en el proceso que tú estás viviendo tú le crees a Dios y tú pasas el proceso y tú avanzas y llegas hasta el final, Dios no solo te saca en victoria, sino que te saca en autoridad sobre todo aquello que tú le estás creyendo. Así que hoy te digo, si estás en un proceso difícil, no importa cómo se llama, créele a Dios, alégrate, porque te acercas a un nivel mayor de autoridad, a un nivel mayor de fe, a un nivel mayor de victoria. Hace años mi esposo y yo pasamos nuestro momento difícil donde no teníamos ni para comer ni para ir a la iglesia en el autobús. Muchas veces íbamos caminando al centro médico o a hacer una gestión o a la iglesia y elegíamos: o pagamos el autobús con ruido en el estómago, o nos compramos algo de desayunar, pero nada de una cafetería, ¿verdad? Un bollo ahí para los dos y nos toca ir andando. Y muchas veces decíamos, bueno, así disfrutamos del bollo en el camino, nos tocaba 1 hora y eso andar, ¿verdad? Y gracias a Dios porque la Cruz Roja nos bendecía con alimentos. Pero ¿sabes qué? Algo que aprendí de mi esposo, dijo: nunca vamos a dejar de honrar a Dios en nuestro proceso. Y yo me acuerdo que de lo que entraba, ofrendas
y diezmos. Quizás no teníamos ni para comer, pero primero Dios. Íbamos al altar y si no teníamos dinero, ahí dejaba a mi esposo los trajes. Él cuenta a veces que una vez alguien le preguntó: pastor, ¿por qué no viene ya con traje a predicar una chica, una discípula? Bueno, es que ya los había ofrendado todos, es que no teníamos más. Pero nunca dejamos un altar vacío. Y no te digo esto porque vaya a ministrar ofrendas, porque ya las hemos dado. Te quiero enseñar que en medio del proceso no dejamos de creerle a Dios, de cumplirle a Dios, de poner a Dios en primer lugar. Y cuando terminó el proceso, una de las señales para nosotros, y no fue en unos meses nada más, cuando terminó el proceso, una de las señales es cuando alguien que respetamos por la honra, la autoridad que tiene, el peso ministerial, viene. Y yo me acuerdo que en una cena me pone un billete de 500 euros, de esos que usted ni ve, y menos en esa época, ¿verdad? Y yo me quedé y me dice: si no lo cojo, se lo doy al camarero. ¡Boom! Seguida. Y a mi esposo también. Y luego nos hablan esa noche de que nos iban a dar un coche. Eso no cambió nuestra historia. Eso solo fue una señal de lo que venía. Hoy la gente mira y parece que todo lo que tenemos lo tenemos de gratis. No, nosotros seguimos viviendo el proceso de honra, porque cada vez vamos a niveles mayores, porque ¿sabes qué? Eso te posiciona en niveles de autoridad mayores en lo que tú le crees a Dios. Y si tú quieres una vida próspera, vive los principios en las buenas y en las no buenas. Si tú quieres una vida de autoridad en tu familia, vive los principios y enseña los principios en los momentos buenos y en los menos buenos. Si tú quieres tener autoridad como líder, obedece cuando te gusta y cuando no te gusta, porque no hay otra forma. Es lo que vivimos lo que te da autoridad para poder hablar a otros. Marcos 16 dice: y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Aunque bebieren cosa mortífera no les hará daño. No se trata de ser pastor, de tener un título, no. Se trata de creerle a Dios, de creer lo que Jesús hizo, de creer en el nombre de Jesús, el poder que Él tiene. Yo me acuerdo que cuando a mí me tocaba echar fuera demonios o sanar, yo siempre iba pensando: ¿y si no se sana? ¿Y si el demonio no se va? ¿Y usted cree que se sanaba y se iban? No, ni fe, nada, más duda tenía que nada. Hasta que aprendí la autoridad de Jesús y le empecé a creer. Y yo dije: si yo soy hija de Dios y si Jesús vive en mí y yo le dejo que Él actúe, yo tengo la autoridad. Yo puedo ir y orar para que se sanen. Yo puedo ir y orar para que sean libres. Yo no tengo que estar preguntando si lo que como o lo que no como está contaminado. No, yo creo en el poder de Dios. Y hoy te puedo dar testimonio de que esos temores se han ido, de que simplemente le creo a Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a marcar esa diferencia en nuestro servicio, en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra familia? No solo con palabras bonitas, sino con una vida que respalde autoridad. ¡Wow! ¡Qué palabra acabamos de escuchar! Estoy segura que has podido recibir la palabra de Dios para tu vida, al igual que yo lo he hecho. Y si es la primera vez que puedes y que tienes el privilegio de escuchar una palabra de Dios y que quieres aceptar a Jesús en tu corazón, te invito a que puedas repetir esta oración conmigo. Puedes cerrar tus ojos o simplemente poner tu mano en tu corazón. Señor Jesús, gracias por la palabra de hoy. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero caminar contigo cada día de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Enhorabuena, estoy muy feliz de que hayas podido recibir a Jesús en tu corazón y sé que es la decisión más importante y más especial que vas a tomar en tu vida.
Por otra parte, te invito a que puedas escribirnos en nuestras redes sociales. Queremos orar por ti y queremos conocerte. Pero no nos podemos ir de aquí sin darle gracias a Dios por todo lo que hace y por cada bendición que manda a nuestra vida. Para ello, te invito a que puedas honrarle con un corazón agradecido. En 2 Corintios 9:7 nos dice que Dios ama al que honra con un corazón alegre. Por ello, te invito a que puedas ir a nuestra página web www.casadelpadremadrid.com y puedas buscar el apartado de donaciones donde te explica toda la información para poder honrar a Dios. Y por último, ¿te acuerdas que te comenté de que había una experiencia preparada y especial para los niños? Pues en unos segundos, en unos minutitos, va a comenzar. Ve llamando ya a todos los niños que haya en tu casa y seguro que Igle Kids tiene muchas sorpresas preparadas para ellos. ¡Hala, Chispas! ¿Qué te pasa? Estoy muy triste, Fresita. ¿Y por qué estás triste? Porque las cosas en mi casa no están muy bien. ¿Y qué pasa en casa? A ver, no es que me gusta el chisme, pero si no, no sé cómo te voy a poder ayudar. Pues es que mi mamá no tiene trabajo y la provisión no ha llegado a mi casa. ¡Hala! ¿Sabes qué? Un día me quedé sin nada en el refrigerador. ¿Ah, pero sí, pero quiero contarte una historia. Porque ¿sabes qué pasó? Cuando yo creí, el refri se llenó. ¿Quieres escuchar esa historia? Sí, cuéntame. Mira, ¿sabes qué? Hay 2 milagros en la Biblia que súper me encantan, porque habla de que si las crees, pues Dios es el proveedor de todas las cosas. Entonces, si Él es el proveedor de todas las cosas, Él va a hacer que no te falte nada. Fíjate, cuando leí esto en la Biblia, me quedé impactada. ¿A que no sabes por qué? ¿Por qué, Fresita? ¿Sabes por qué? Que era una señora que tenía la cara así triste como tú y no tenía que comer. Bueno, mentira, sí tenía un poquito de harina, un poquito de aceite, pero es como no tener nada, porque yo como más que eso. Y de paso tenía un hijo. Entonces ese hijo seguro que comía más que tú y que yo juntas. Eso no alcanzaba. Seguro que sí. ¿Sabes qué pasó? Llegó un profeta. ¡Hala! ¿Un profeta? Que lo envió Dios. ¿Y cómo se llama ese profeta? A ver, pues que creo que era Elías, sí, creo que era Elías. Pero ¿sabes que Elías también tenía un discípulo que era Eliseo? Pero bueno, ¿sabes qué? Era un profeta y es lo más importante. No me interrumpas que después me desconcentro. ¿Sabes qué pasó? Te cuento lo que pasó. Ese profeta le dijo, dame la comida que tienes. Y la señora le dijo toda asustada y nerviosa, ¿pero cómo? Si es lo único que tengo y después me voy a morir con mi hijo. ¡Hala! Esa era más dramática todavía. ¡Madre mía! Pobre señora, tenía poco en su casa. Y estaba muy triste, de verdad. Pero ¿sabes qué pasó? Elías venía hablando en nombre de Dios y ella obedeció y le trajo el poquito de harina y el poquito de aceite. ¿Y sabes qué pasó? Aparte de eso le pidió un vaso de agua. ¿Ah, sí? Y era muy difícil en ese tiempo, ¿sabes por qué? Porque había una sequía terrible, como cuando uno grita mucho y nadie le da agua a uno. Así se sentía la garganta. Y cuéntame, ¿y luego qué pasó? Lo más importante de todo es que la señora obedeció. No solo le trajo el pan, le trajo el agua, era todo lo que tenía, pero no se murió. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque le puso fe, ¡Ah! ella le creyó. O sea que yo sí tengo fe. Yo puedo recibir la provisión de parte de Dios así como esta señora y su hijo. ¿A que sí? Si tú le crees a Dios y crees y eres obediente, porque sabes que ella fue muy obediente. Y cuando le creyó a Dios, entonces, ¿sabes qué pasó? Nunca más escaseó la comida en su casa. Nunca más faltó nada en su casita, ni para ella ni para su hijo. ¿A qué está guay esa historia? Está súper guay. Y yo lo que voy a hacer es que voy a ir a hablar con mi mamá y le voy a decir que tenemos que tener mucha fe en este tiempo.
Sí, y decirle, ¿sabes qué? Dios es nuestro proveedor y si ya recibí esta palabra, la voy a creer con todo mi corazón. Y no solo eso, ¿sabes qué? Hay una historia que no te la voy a contar toda, pero te voy a contar el final, que es muy feliz. Había un señor que se enfermó, era un guerrero muy importante. ¿Sabes por qué? Porque estos dos milagros de la Biblia hablan de algo, de dos promesas muy importantes. La de provisión, sí, fíjate. Y la otra es la de sanidad. Si hay alguien enfermo en tu casita, como yo estuve enferma en estos días que me dolía la garganta, yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Así como sanaste a ese señor que se llamaba Naamán, que era del ejército, y ¿sabes qué pasó? Él creyó, fue a ver también. ¿Sabes qué? ¿Sabes que siempre pasa que cuando Dios quiere hablar usa en aquel tiempo a un profeta? Ahora podemos leer la palabra, ¿sabes? Sí, eso estoy viendo, Fresita. Allí puedes encontrar ese otro milagro, ¿sabes qué? Y creerlo con todo tu corazón y declarar sanidad en tu casa. ¿Qué te parecen estos dos milagros? Me parecen, pero súper especiales, Fresita. O sea que si hay amiguitos en casa que están malitos, pueden creer por un milagro de parte de Dios. ¿A que sí? Vamos a animarlos, que si hace falta alguna cosa en casa o hay alguien enfermito, no nos pongamos tristes, creámosle a Dios, a la palabra que es la mejor profecía de todas. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a llegar la provisión y la sanidad. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Me encanta lo que me has enseñado este día. Y yo voy a seguir creyendo que aunque las circunstancias sean difíciles, Dios me va a dar la provisión a mi casa y a toda mi familia. ¿A que sí? ¿Qué tal que invitamos a nuestros amiguitos a ejercitar el músculo de la fe y creer? ¿Y sabes cómo lo hacemos? Pidiendo que nos cuenten las historias de la Biblia si todavía no sabemos leer, o leyéndola todas las noches y también orando a Papá Dios y pidiéndole que podamos entender su palabra todos los días y creer hasta que seamos grandes y fuertes en la fe. Así es, amiguitos, vamos a tener mucha fe. ¿Y qué más le podemos pedir a nuestros amiguitos? A ver. Claro, que nos puedan seguir por nuestras redes sociales. ¿A que sí? Por YouTube, por TikTok, por Instagram, por Facebook. ¿Y saben qué? Le dan me gusta y este mensaje también va a llegar a otros amiguitos que necesitan creer como tú y como yo. Así es, amiguitos. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Adiós! Esperen, amiguitos. Tengo algo súper importante y una gran noticia para todos. Y es que tenemos una nueva sección. ¿Saben cómo se llama? En la Mira Kids. Así que se los presento, amiguitos. ¡Adelante! Hola, bienvenidos a nuestro nuevo programa, En la Mira Kids. Hoy tenemos a la mayor fan de la oveja cósmica. Hola, ¿cómo te llamas? Zoe. ¿Cuántos años tienes? 5. ¿Qué es lo que más te gusta de la oveja cósmica? Que tiene el pelo rosita, el pelo dorado y tiene una falda roja ya. ¿Cuáles son los cantantes que salen en ese video? Funky, Redimido Man y Samantha Man. Y también sale Alex Zurdo y la más importante, la oveja cósmica. Bueno, ¿cuál es la parte que más te gusta de esta canción? En el puesto peligroso, aquella puesto peligroso. Nos despedimos de nuestros espectadores. Adiós.